Mi gente, esta vez se le acercan al sacerdote 7 pastores que lo acorralan con la serie de preguntas que le lanzan al tiempo, y el sacerdote se nota un poco tenso con esta serie de preguntas que le hacen. Veamos cómo logra despejar o responder rápidamente estas preguntas que le lanzan los 7 pastores. Veamos el video. ¿De peso ven a mí del norte, del sur, del este o del bolsillo de este? Pero ven a mí. Si no hay una ofrenda, el altar no tiene sentido. Ladrón. Tú no das tu diezmo, eres ladrón. Acá sale en la computadora que usted no ha pagado el mes de junio. La computadora sale que usted no ha pagado su diezmo. Ese es el mío, ese es mi diezmo. Eso que está ahí es mío. El solo hecho de diezmar es decirle a Dios, tú llevas esta batalla, ya no es mía. Si yo no diezmo, me toca pelearla a mí. Pero cuando yo diezmo, le toca pelear. Pero así engañan a los tontos. Yo quisiera que ustedes vieran con claridad lo que dice la Biblia. Y por eso les voy a mostrar con la Biblia Reina Valera para que ninguno me pueda refutar. Me pueden maldecir, sí. Claro, si hay algún protestante que me está escuchando, me está mentando la madre. Pregúntenme si me importa. Pero yo lo que quiero es que se den cuenta que los engañaron. Si no está en la Biblia Reina Valera, no me crean. Hebreos capítulo 7, versículo 4 de la Biblia Reina Valera. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Solamente los sacerdotes tienen la autoridad por Dios de recibir los diezmos de sus hermanos. ¿Por qué cobran el diezmo los protestantes? Dice Malaquías 3 del 7 en adelante, porque son unos ladrones. ¿Y en qué están robando? En el diezmo. Está escrito en Malaquías 3, 7 en adelante. Al robarle el diezmo que era para la viuda, para el huérfano, para el forastero, para el sacerdote, le están robando a Dios. Esto yo no lo hago porque odio a los hermanos separados, los amo. Esto lo hago porque sé que no conocen las escrituras, sé que les engañaron, sé que los están robando y no se dan cuenta. Mi pregunta es, ¿por qué tengo...? ¿Usted es católico o no es católico? No, yo no soy católico. ¿De qué religión es? Soy evangélico. ¿Por qué tengo que cargar el pecado original de Adán y Eva? ¿Por qué? Porque resulta que nosotros venimos en la condición humana y en la condición humana somos frágiles. Y esa condición humana que nos hace pecar, porque somos de carne y hueso, a eso llamamos pecado original, que es la inclinación hacia el mal. Entonces eso es lo que nosotros llamamos pecado original. Nosotros no cargamos un pecado que cometió Adán y Eva, eso es un simbolismo. No cargamos un pecado como decir, es que papá mató a una persona y yo cargo con ese pecado. Eso no es así. Es simplemente para expresarle a usted y a mí que como somos humanos, algún día vamos a pecar y estamos inclinados al pecado, y esto viene desde que Dios creó al hombre, que no ha existido una generación humana donde el hombre no peque. Entonces es lo que llama pecado original. Okay. ¿No he escuchado dónde? ¿En internet? Allá. Ok, otra pregunta. ¿Por qué confesar los pecados a otro hombre igual que yo, pudiendo hablar directamente con Cristo? Esa pregunta está muy buena, muy interesante. Ciertamente que usted y yo podríamos dirigirnos directamente con Cristo. La pregunta ¿por qué? Es porque está escrito en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en Levítico capítulo 5, versículo 5, en Levítico 5:5 que vamos a leer, ¿la leemos de aquí o la Biblia Reina Valera? No, aquí quiere que la leamos. ¿Con esta o tiene que ser Reina Valera? ¿Usted la acepta con esta o con la Reina? ¿Con la que sea? Con la que sea. Ajá. Con lo que me lo explique. Ok, sí, con gusto. Mire, hermano, porque es que en la Biblia aparece que nosotros tenemos que confesar los pecados con un hombre pecador que se llama sacerdote. Y si está en la Biblia y es un mandato de Dios, pues yo tengo que cumplirlo. Claro está. A mí me parecería más bonito también hacerlo directamente con Dios. Es el parecer suyo y es el parecer mío. Pero no es el mandato de Dios en la Sagrada Escritura. Vamos a verlo primero en el Antiguo Testamento. En todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Confesará primero su pecado. Y vamos a ver
¿a quién se lo va a confesar? ¿A quién? Si se lo va a confesar a un hombre pecador o solamente directamente con Dios. Está en la Biblia. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra. ¿A quién debe llevar el sacrificio y con quién tiene que confesar los pecados? Con Yahvé. ¿Pero Yahvé se puede ver? No. ¿Yahvé puede recibir el sacrificio? No. ¿Quién lo va a recibir y quién va a perdonar a la persona de parte de Yahvé? Y el sacerdote. Escuche, otra vez. Y el sacerdote. Aquí es donde aparece el sacerdote que la Iglesia Católica manda. Y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. Entonces aquí la Biblia dice que es un mandato de Dios que el sacerdote represente a Yahvé. El sacerdote toma el animal, el sacerdote escucha la confesión y el sacerdote hace la expiación de los pecados. ¿Por qué no lo hace directamente Yahvé? Porque él no quiso. No quiso. Y entonces si la Biblia dice allí que el sacerdote lo hará, ¿qué vamos a hacer nosotros? La Biblia lo pide, la Biblia lo dice y yo debo hacerle caso a la Biblia. Hay otra cita, por ejemplo, Levítico 16:32. A ver si es Levítico. Si no es Levítico es Éxodo, pero una de las dos. Pero 16:32, donde Dios da un mandato. ¿Lo tiene ahí? Escúchelo. El sacerdote. Otra vez. El sacerdote al que haya ungido y consagrado. Al que haya sido ungido y consagrado. O sea, no aquel que se diga, yo puedo perdonar los pecados, yo soy sacerdote, vengan para acá y los confieso. No. La Biblia aclara, el que haya sido ungido y que haya sido consagrado, ¿siga? Para ser sacerdote. Para ser sacerdote. En lugar de su padre, hará la expiación. Hará la expiación. El sacerdote hará la expiación. ¿Por qué no lo hace Yahvé? ¿Por qué quiso utilizar al sacerdote? Pero es que el sacerdote es un hombre pecador. Sí, es verdad. Lee Hebreos capítulo 5, versículo 1. Es un hombre pecador. Pero a pesar de que es pecador, Hebreo aclara, es un hombre pecador, pero tiene una potestad, una autoridad, un poder de parte de Dios para perdonar pecados. Vamos a escucharlo. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. La pregunta suya, ¿por qué tiene que ser con un hombre? Un sacerdote es un hombre tomado de entre los hombres. La respuesta está aquí. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Representa a los hombres en las cosas de Dios. Y escuche lo que viene. Por eso, ofrece dones y sacrificios por el pecado. Dios le dio esa potestad de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Pero la Biblia no deja hasta ahí. Muestra que Él ciertamente, como dicen los hermanos separados, es un pecador como los demás. Lo bonito es que la Biblia aclara que es pecador como los demás, pero tiene una autoridad, una potestad, un mandato de Dios de ofrecer dones y sacrificios por el pecado. Óiganlo, que es un pecador. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón, debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Entonces la Biblia dice que ciertamente es un pecador, igual que el pueblo, pero que a Dios le pareció muy bien ponerlo como sacerdote.
Pues el día en que nosotros, si yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, usted no está de acuerdo, el día en que usted sea Dios, lo hace de otra manera. Pero en este momento Dios lo quiso así y lo dejó así y hay constancia. Y le puedo mostrar simbólicamente, en San Lucas capítulo 17, versículo 11, en San Lucas capítulo 17, versículo 11, simbólicamente, ¿por qué? Porque es una enseñanza de Jesucristo con el pueblo judío, con los sacerdotes judíos, pero que tiene un mensaje teológico para nosotros. No pasó de moda, la palabra de Dios no pasa de moda, es viva y eficaz. No pasa de moda. Vamos a ver qué dice Lucas 17:11. Escuche. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Y al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. Observen, 10 leprosos. La lepra es símbolo teológicamente del pecado. 10 leprosos le salen al encuentro. Es la pregunta suya. ¿Por qué, si yo tengo lepra, pecado, por qué tengo que ir a un hombre pecador y por qué no voy directamente a Jesús? Sería directamente a Jesús. Pues aquí la Biblia dice que estos hombres 10 están leprosos y van, como usted dice, a Jesús directamente sin intervención de un hombre pecador. Escúchelo. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Más claro, no canta un gallo. Están cara a cara, frente a frente, como los hermanos separados, cara a cara, frente a frente con Dios. Me considero leproso. No soy digno siquiera de acercarme a ti, Señor, porque soy un leproso, soy pecador. Pero clamo misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros. Y escuche cómo teológicamente la Biblia dice que Dios practica la misericordia con los leprosos pecadores. Sí practica la misericordia, sí tiene misericordia. ¿De qué manera? Paren la oreja. Jesús les dijo. Aquí está la misericordia. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Aquí, teológicamente, la Biblia nos está mostrando que el argumento de los hermanos separados, que tiene que ser directamente con Jesús y no con un hombre sacerdote pecador, Jesucristo aquí muestra otra cosa y dice: no, así no es. Vaya, preséntense a los sacerdotes. Y si somos sinceros, si estos leprosos hubiesen sido protestantes, ¿creen que hubiesen ido al sacerdote? La excusa sería la misma suya. ¿Cómo voy a ir a un hombre pecador? ¿En qué mente? Esta no es excusa, esa es pregunta a la calculación. Oh, está bien, gracias, perdón. Tienes razón a la pregunta. ¿Cómo voy a ir a un hombre pecador cuando tengo directamente a Jesús? Señor, yo no estoy de acuerdo. Deberías sanarme tú mismo. ¿No tienes poder? ¿No es que eres Dios? ¿Cómo me va a mandar al sacerdote? Lo más hermoso de la teología bíblica es que cuando obedecen a su palabra de vaya al sacerdote y toman la decisión, la misericordia de Dios los agarra. O sea, la misericordia de Dios está ahí para aquel que obedece. El que no obedece está ponchado. Escuche. Mientras iban, quedaron sanos. Ahí está la misericordia de Dios. Obedecieron y quedaron. Entonces, si lo comparamos con Juan capítulo 20, versículo 23, si lo comparamos con Juan 20, 23, ¿se acuerda? Jesús dijo: vaya y preséntese a los sacerdotes. Obedecieron y quedaron curados. Ahora lo comparamos con Juan 20, 23. A quienes descarguen de sus pecados, vaya, preséntese a los sacerdotes. Y cuando ellos fueron, a quienes descarguen de sus pecados serán liberados. Cuando ellos obedecieron, ¿cómo quedaron? Liberados, sanos.
Si no hubiesen hecho caso a la palabra, escuche, y a quienes se los retengan, si no hacen caso y no van al sacerdote, les serán retenidos. les serán retenidos. Pero al igual que San Lucas dice que mandó a los leprosos al sacerdote, en el versículo 21 dice que Jesucristo mandó, así como en el Antiguo Testamento Jehová o Yahvé, como ustedes lo quieran llamar, mandó a los sacerdotes a practicar la misericordia, hacer el sacrificio de expiación de los pecados. Así Jesucristo lo hace en el Nuevo Testamento. Óigalo. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Aquí está, con la lupita. Ayúdenme con lupita. Aquí está, véanlo. Véanlo con claridad. Como el Padre me envió a mí. ¿Quién niega que el Padre envió a Jesús a perdonar pecados? Nadie. ¿Quién niega que el Padre le dio toda autoridad y todo poder a Jesús para perdonar pecados? Nadie. Él viene a salvarnos de la miseria, de la lepra, del pecado. Pues dice Jesús, así como el Padre me envió a mí, mire cómo lo delega la potestad. Se lo delega a los sacerdotes para poder decir, vaya y preséntese a los sacerdotes. Mire cómo lo delega. Otra vez, repítalo. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. ¿Cómo lo había mandado el Padre? Con la autoridad de perdonar pecados. Pues así, de la misma manera, yo los envío también a ustedes. Entonces se trata de aceptar a los que Jesucristo envió o no aceptarlo. Nosotros tomamos la decisión de aceptarlo porque leemos en la Biblia que sí lo envió, con la misma autoridad, con la misma potestad que el Padre lo envió a él. Así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. De modo que en el mundo hay hombres que van con la autoridad de Cristo. ¿A qué? Versículo 23. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados. Si hay en el mundo, por delegación de Jesucristo, hombres pecadores que andan perdonando los pecados y le quedarán perdonados, aunque haya hermanos que digan lo contrario. Y Jesús dice, y aquellos a quienes no se lo perdonen porque nunca creyeron en el sacramento de la confesión, le quedarán sin perdonar. Entonces, me hace la pregunta, yo se la respondo. Si tiene otra pregunta con respecto a esto u otra pregunta, me dice y con gusto se la respondo. Y antes de respondérsela, le felicito por la capacidad de preguntar, la capacidad de oír y de querer aclarar las cosas, porque esto es lo que es grato a los ojos de Dios y digno de admirar y de felicitar a usted, que me quedo sumamente extrañado, pero también extasiado al encontrar un ser como usted. Okay. Otra más, no sé si la va a poder contestar acerca de esto, porque es un poquito... Hágala. Siendo el Señor tan cariñoso de todas las virtudes que Él tiene, ¿sabrá algún párrafo, algo ahí que diga que solo nosotros existimos en el universo? No lo dice. La Biblia no niega la posibilidad de que... Pero no hay nada con certeza. No, con certeza no, que diga que hay seres en otro lugar, pero no niega la posibilidad de que exista. Lo que sí la Biblia muestra es que si existe seres en otro lugar, también fueron creados por Dios, a lo mejor en otra época, a lo mejor de otra manera, pero no lo dice. No. ¿Hay leído algún versículo o capítulo que explique algo de eso? No lo explica así claro, no. Tampoco lo niega. Lo deja así como se llama en neutro, y por eso, por ejemplo, la Iglesia, en cuanto ahorita al problema de que dicen que hay extraterrestres, que no hay extraterrestres, la Iglesia dice, si la ciencia comprueba que hay extraterrestres, pues habrá extraterrestres.
Pero no podemos estar creyendo a lo que la gente diga, que yo vi un extraterrestre porque escuché un ruido, porque yo vi... No. Cuando la ciencia compruebe y diga que existe, pues la iglesia dice, la ciencia la dejó Dios al hombre para que pueda investigar y pueda saber. Y si la ciencia demuestra que existe, pues la iglesia dice, pues si existe, existe. Pero Él creó todo, lo visible y lo invisible. Todo lo creó Él. Entonces, si todo lo creó Él, si llegan a existir los extraterrestres, eso también los creó Dios. Ok, otra, esta no va de parte mía, es por parte de otra persona. Ok, ¿por qué llamamos papa al obispo de Roma si el padre solo debe llamarse a Dios? Muy buena. Debe saber, ¿cómo que se llama usted? Rudy. Sí. Mire, Rudy, ha de saber que solamente hay un capítulo y un versículo donde dice no llame a nadie padre en la tierra. Y es en Mateo capítulo 23, versículo 9. Ha de saber eso, que solamente existe este capítulo y este versículo. De modo que si quitáramos a este capítulo y este versículo, no existiría. Pero existe. Y si existe, ¿qué quiere decir? Hay dos interpretaciones. Una, la de los hermanos separados, y otra, la de los católicos. La de los hermanos separados, usted ya la conoce. No puedo llamarle padre al sacerdote porque la Biblia me lo prohíbe. Punto. La de la Iglesia Católica. Sí puedo llamarle padre al sacerdote porque la Biblia no prohíbe que yo llame padre al sacerdote, a pesar de que Mateo dice, a nadie llame padre sobre la tierra. Entonces, ¿cuál es la explicación? La explicación consiste en que analicemos lo que dice el capítulo 23, versículo del 1 en adelante, para ver el contexto, a qué se está refiriendo Jesús, el antes y el después. Y al analizarlo, podemos ver con claridad por qué. Porque resulta una cosa, que la iglesia se encuentra con este interrogante. Si Mateo 23:9, léalo. No llamen padre a nadie en la tierra. Pues si Mateo 23:9 dice, no llamen padre a nadie en la tierra, y se refiere en la palabra padre, que no le puedo decir al sacerdote, entonces la Iglesia Católica se pregunta, ¿por qué la Biblia se contradice? Por un lado dice, a nadie llame padre, pero si usted ha leído Romanos capítulo 4, dice que Abraham es nuestro padre, no carnal, nuestro padre en la fe, y padre de los judíos circuncisos, y padre de los paganos incircuncisos, pero que han creído. Los judíos circuncisos que creyeron y los paganos incircuncisos que no creyeron, que sí creyeron, y Abraham es padre en la fe. Entonces nos preguntamos, ¿por qué lo llama padre si la Biblia prohíbe a nadie llame padre? Y nos preguntamos, ¿por qué cuando Jesucristo en Lucas capítulo 18, versículo 18, habla con el joven rico y le dice al joven, el joven le dice, Señor, ¿y qué tengo que hacer para cumplirlo, para ganar el reino de los cielos? Y Jesús le dice, cumple los mandamientos. Y él le dice, ¿cuáles? Y él le dice, no matarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿por qué Jesucristo llama padre a alguien sobre la tierra? Y nos encontramos que en la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 1, nos encontramos que Pablo dice, hijos, obedezcan a sus padres. Padres, no exasperéis a sus hijos. Efesios capítulo 6, versículo 6. No se fijen en... No, 6.1, mamita, me equivoqué, 6.1. Hijos, obedezcan a sus padres. ¿Y cómo si en la tierra no podemos llamar padre a nadie? Y el mismo Pablo pronuncia la palabra padre. Escuche. Pues esto es un deber. Honra a tu padre y a tu madre. Es, además, el primer mandamiento que va acompañado de una promesa. ¿Y por qué Pablo no cumple esto? No llames padre, ponga cuidado. Para que seas feliz y goces de larga vida en la tierra. Ahí viene, ponga la lupa, háganle zoom, ahí viene. Pablo
hubiese cometido pecado aquí. Ponga. Y ustedes, padres, A nadie llamen padre en la tierra, Pablo. ¿Por qué usted llama padre a hombres? Y no solamente Pablo, la carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 9 también dice que Dios es Padre y lo pone con P mayúscula. Y luego dice que los hombres en la tierra también son padres y con P minúscula. Hebreos 12, 9. Además, cuando nuestros padres, P minúscula, según la carne, nos corregían, los respetábamos. ¿No deberíamos someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus? entonces aquí habla del Padre con P mayúscula. Nos vemos entonces que aquí la Biblia habla de Padre. ¿Y por qué entonces prohíbe la palabra Padre? Entonces la iglesia dice, oye, la Biblia no está prohibiendo la palabra Padre. Lo dijo Cristo, lo dijo Pablo, lo dice el escritor de los Hebreos. Es más, Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 14, Pablo dice que Él es Padre y Padre espiritual, no carnal, como nosotros los sacerdotes. Que usted puede preguntar, ¿y dónde aparece en la Biblia que espiritualmente se le puede llamar padre a alguien? 1 Corintios capítulo 4, versículo 14 en adelante. Un hombre se le puede llamar padre porque es espiritualmente padre por haber engendrado en la fe. Lo dice Pablo. ¿Por qué Pablo lo dice si la Biblia lo prohíbe? Vamos a escucharlo. 1 Corintios 4, 14 en adelante. no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos. Ahí no dice que él es padre, dice que tiene hijos, para amonestarlo como a hijos. Siga. Sino para amonestarlos como a hijos muy queridos. Pues aunque tuvieran 10,000 instructores, 10,000 instructores de la vida cristiana, en la vida cristiana, aquí viene por qué llamamos padre al sacerdote. ¿Ha quedado? no pueden tener muchos padres. No pueden tener muchos padres. Un hermano separado podría decir, sí, porque el único padre es Dios. Ya va, que aquí no dice eso. Aquí dice no pueden tener muchos padres. ¿Quién será el padre? Y he sido yo. ¿Quién es el padre? Y he sido yo. Y he sido yo, él es el padre. ¿Por qué? Ponga cuidado, ¿por qué es padre? Y he sido yo quien les transmitió la vida en Cristo Jesús. ¿Por qué es padre? Porque le transmitió la vida en Cristo Jesús. ¿Por qué llamamos padre al sacerdote? Porque Pablo dice que se le puede llamar padre a alguien que le transmitió la vida en Cristo Jesús. Entonces nos encontramos la contradicción. ¿Por qué la Biblia se contradice? O la Biblia se contradice, o los hermanos separados no logran entender ese único, no hay más capítulo y versículo. Ahora le puedo mostrar que ellos se confunden. ¿Por qué? Por no leer el contexto. Leen el capítulo 23, versículo 9, pero no leen el versículo 1, el 2, el 3, 4, 5, hasta el 11 no lo lee. Lo vamos a leer completo para que usted vea dónde está el detalle. Vamos, ahí mismo, 23, 1 en adelante. ¿En Corintios? No, donde estábamos en Mateo 23. 23, 1 de Mateo. Entonces Jesús habló. La enseñanza. Jesús habló, viene a enseñar. Tanto para el pueblo como para sus discípulos. Para todos. Va a dar una enseñanza. Los maestros de la ley. Aquí. Observen que Jesucristo está hablando del contexto. Está hablando de los maestros de la ley. No sabemos quién eran los maestros de la ley, nosotros no los conocemos. Pero por lo que diga Jesús, lo vamos a entender. Los maestros de la ley Y los fariseos. y los fariseos Han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten. Primera enseñanza, los fariseos y los escribas, los maestros de la ley, han ocupado el puesto de Moisés
pero hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas, muy difíciles de llevar. ¿Observan? ¿Van observando cuál es el contexto? Enseñan, pero no practican. O sea, ellos, bien, tranquilos, pero los otros sí tienen que practicar lo que ellos dicen. Ellos no hacen nada. Y luego dice, forman pesadas cargas y se la ponen al hombro de los demás, pero ellos ni siquiera mueven un dedo. ¿Ven el contexto de lo que él está hablando? No mueven un dedo. O sea, cuando una persona explota a otra, cuando una persona humilla a otra, cuando una persona se cree más que el otro y se sienta en las cátedras de Moisés y pone a los demás que hagan, pero él no hace nada. ¿Van siguiendo la idea? Sigue. Muy difíciles de llevar, y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. ¿Ya ven cuál es el problema que nos encontramos? Con gente que está explotando, sometiendo a otras personas. Jesús va a salir en defensa de esas personas y nos va a dar una enseñanza que nosotros no debemos hacer así. No debemos ser así. Pero Él nos viene a explicar cuáles son las personas que son así. En primer lugar, los escribas y los fariseos. Pero no solamente los escribas y los fariseos. Había otro grupo que también hacía lo mismo, que eran los maestros y que eran los padres. Los maestros que sometían a sus discípulos. No consideraban iguales a los discípulos. Ellos se creían lo más y el discípulo una basura. A máximo, ¿cómo podía llegar el maestro? El discípulo a ser como el maestro, pero nunca podía superar al maestro. La soberbia se los tragaba a los maestros. Pero también existía el Padre. El Padre, que ahorita lo van a ver en Gálatas capítulo 4, versículo 1, que el Padre trataba al Hijo como un esclavo, como un cachifo. Y lo vamos a leer Gálatas 4:1. Y lo vamos a leer de alguien que lo sabe, Pablo. Entonces el Padre trataba al Hijo como un esclavo. Le montaba cargas y él no lo hacía. Pobre hijo era explotado. El maestro con el discípulo igualmente. Ponga cuidado, Gálatas. Usted se queda ahí, Gálatas 4:1. Ahora yo digo, mientras el hijo del dueño de casa es aún niño, mientras es aún niño el hijo del dueño de la casa, mire cómo el padre trata al hijo. Ponga cuidado. No tiene ninguna ventaja sobre los esclavos. ¿Cómo lo trata? Como un esclavo. No tiene ninguna ventaja con los esclavos. Entonces Jesucristo está criticando a los soberbios. Entre ellos estaban los maestros, entre ellos estaban los padres de familia, entre ellos estaban los fariseos, los escribas. Y Jesucristo a cada uno le va dando, y va a terminar diciendo Jesucristo que entre nosotros no puede ser así, que tenemos que ser distintos. Pero observen entonces que Jesucristo está hablando aquí de que ponen carga y ellos no mueven ni siquiera un dedo para cargarlas. Repítelo y sigue. Pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo hacen para ser visto por los hombres. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos de su manto. Está hablando de los maestros de la ley y de los escribas y fariseos. Ahora ponga cuidado lo que sigue. Les gusta ocupar los primeros lugares. Otro problema, la soberbia, el orgullo, los primeros lugares. En los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas. Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente les llame maestro. Aquí caemos, ahí caímos. ¿Cómo les gusta que los llame la gente? Maestros. ¿Y qué eran los maestros? Los que sometían a sus discípulos. Ahora Jesucristo usted va a poner la lupa, que Jesucristo va a decir
ustedes no se dejen llamar maestro. Observen que la primera es para nosotros. Ustedes no se dejen llamar maestro. O sea, que nadie me tiene que considerar a mí como el Señor, como el que somete a los otros. O sea, a nadie, no se dejen llamar maestro. Ustedes no pueden ser los explotadores de los demás, los que humillan a los demás. Ustedes no pueden ser los que le montan cargas a los demás. Ustedes no hagan eso. Ustedes no se dejen llamar maestro. Y observarán que no está hablando de lo que es común en la casa. Porque dice, ustedes no se deben llamar maestro. ¿Por qué no? Porque, miren lo razonable. Ustedes no se dejen llamar maestro. Porque ustedes todos son discípulos. ¿Sí o no? Esa es la lógica. Ustedes no se dejen llamar maestro porque todos ustedes son discípulos. Y en la otra, y usted a nadie llame padre porque todos ustedes son discípulos. No. Úsenme la razón. No se dejen llamar maestro porque todos ustedes son discípulos. Y a nadie llame padre porque todos ustedes son hijos, hermanos. ¿Sí captan la idea? Pero no lo dice así. Y si usted pone la lupa, ¿por qué Jesús no lo dice así? Lo lógico sería, no se dejen llamar maestros porque ustedes son discípulos. A nadie llame padre porque ustedes son hermanos. Un solo Dios y ustedes son hermanos. Pero no lo dice así. Ponga cuidado cómo lo dice. Lo que es ustedes está criticando a los que se creen más que los demás y nos está dando una lección. Nosotros no podemos ser así. Lo que es ustedes, miren, deben corregir lo que hacen aquellos. Les gustan los primeros puestos, montan cargas a los otros, hagan lo que ellos digan, pero no lo que ellos hacen. Ajá, aquí, ponga la lupa. ¿Otra vez? Lo que es ustedes, no se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. ¿Por qué no dijo hermanos cuando habla de padre? ¿Por qué lo dice cuando habla de maestros? Ustedes no se dejen llamar maestros. Ustedes todos son hermanos. Ahora viene la otra. No llamen padre a nadie. Ya no dice no se dejen llamar. La primera parte es, no se dejen llamar maestro. En la segunda parte es, a nadie llame padre. O sea, mire, si yo me dejo llamar maestro por ella, estoy diciendo que ella es la cachifa, la discípula, la esclava, que yo tengo derecho según la ley de yo someterle cargas pesadas y que ella las cargue y yo no mover un dedo. Entonces, yo paso a ser más que ella. Pero la segunda es, a nadie llame padre. Ya no es que ella no me puede llamar a mí maestro. O sea, yo no me puedo creer más que ella. Ahora, a nadie llame padre, que así como yo no me puedo creer más que ella, tampoco me puedo creer menos. A nadie llame padre. El hijo era un esclavo. En nada hace diferencia del esclavo. Entonces él era el Señor. Y dice Jesús, no, todos somos iguales. Ni el otro es más, ni yo soy más. Ni el otro es menos, ni yo soy menos. Es la enseñanza de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué estaba criticando a los fariseos? Porque se creían más, los primeros puestos, montaban cargas a los demás y ellos con un dedo no lo movían. No puede ser así. Y por eso vea cómo va terminando, ponga cuidado. No llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Tampoco se dejen ustedes llamar guía, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. Ahí viene, escuche lo que viene, ponga cuidado, resumen. El más grande entre ustedes. ¿Cuál era el problema de los fariseos? ¿Que se creían? ¿Cuál era el problema de los escribas? ¿Que se creían? ¿Cuál era el problema de los maestros? ¿Que se creían? ¿Cuál era el problema del papá con respecto al hijo que estaba pequeño? ¿Que se creía? Grande, repítalo. El más grande entre ustedes se hará el servidor de todos. Esa es la enseñanza, sigan.
Porque el que se pone por encima, los escribas, los fariseos, el maestro, el papá, el padre, será humillado. será humillado. Y el que se rebaja, será puesto en alto. Entonces no se refiere a la palabra padre, se refiere a que usted no debe sentirse más que los demás, porque si usted se enaltece será humillado, y si usted se humilla será enaltecido. Entonces la Biblia no se contradice, es que los hermanos separados no saben por qué Jesús dice a nadie llame padre, que significa no consideren a nadie que sea así un Dios para usted, y entonces usted es como un militar, que el militar le dice al soldado, usted es una cucaracha pegada en la pared, y usted se imagina una cucaracha pegada en la pared. No, así no es. Todos somos importantes a los ojos de Dios, y el más grande es el servidor de todos, y además el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Esa es la explicación y esa es la diferencia que hay entre la doctrina católica y la doctrina protestante. Ok, la última. ¿Quién dice que Pedro es católico y que él fundó la Iglesia Católica? Que me enseñe los versículos o los capítulos que verifique exactamente lo que eso es, que la católica es la cabal. Antes quiero hacer una pregunta. ¿Sabe lo que significa la palabra católica? No, exactamente, no. Por eso le pido la explicación. Católico significa universal. Universal. ¿Y por qué la Iglesia Católica se llama católica? ¿Aparece algún texto bíblico donde la Iglesia de Cristo sea católica? Sí, en Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante, Jesucristo va a mandar a sus discípulos y los va a mandar y va a decir la palabra clave que hace que usted y yo llamemos a la Iglesia Católica, Iglesia Católica. La Iglesia significa... Iglesia católica significa universal. ¿De dónde lo sacamos? Mateo 28, 18 en adelante. Jesús se acercó y les habló así. A los discípulos les habló así. Oigan. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él es Dios. Tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan. Un mandato. Aquí está mandando a la iglesia, le está enviando, vayan. Esa iglesia comenzó con los 12 apóstoles, pero es una iglesia católica. ¿Cómo sabemos que es católica? Vamos a ver a dónde los mandó. Vayan, pues, y hagan a todos los pueblos. Todos los pueblos significa católica. Católico es un sinónimo de universal o de todos los pueblos. Entonces, cuando nosotros decimos que la Iglesia de Cristo es católica, significa que cuando Cristo mandó a sus apóstoles, lo mandó a todos los pueblos, a todo el mundo. Y se llama católica por el mandato. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Entonces, cuando Él lo manda a todos los pueblos, sin duda que es una iglesia universal, católica, y es entendible. El Dios en que usted cree y en que yo creo, ¿es un Dios solo para un grupito o para todos? Entonces, ¿es un Dios católico o no es católico? Entonces, ¿es un Dios católico o no es católico? ¿No es católico? Yo no sé si es católico o no es católico. Ya le dije qué significa católico. Sí. Ajá. ¿Dios es católico? A la vista de ustedes, sí. No. A la vista de un diccionario, a la vista de la inteligencia, a la vista del estudio, si la palabra católico significa universal, sí. Pregunto, ¿Dios es católico? Sí. Dios es católico. Y el mandato de Dios a sus apóstoles es católico, universal. Claro está. ¿Cuál es el problema que nos encontramos con los hermanos separados? Que al no encontrar la palabra católico, dice, no existe la Iglesia Católica. Nosotros decimos, la Iglesia Católica sí existe, o sea, que desde el principio la Iglesia Católica recibió una misión. ¿Por qué se llama católica? Católica es la misión que recibió la Iglesia desde el principio, una misión universal. Vaya y hagan que todos los pueblos, el Dios
de nosotros es un Dios católico. Jesucristo es católico, murió por todo, es católico. Si usted estudia la palabra católico, verá que no estoy diciendo mentiras. Pero católico, al hermano separado, le cae pesada la palabra. Pero sin embargo, aunque le caiga pesada, Jesucristo es católico, Dios es católico y la iglesia es católica, universal. Ahora, viene la segunda pregunta. ¿Y por qué yo digo que esa iglesia de Jesucristo es representada por Pedro o tiene como autoridad a Pedro? Porque cuando Jesucristo fundó la iglesia en Mateo 16, 18, le dio la autoridad a Pedro y se la dio de varias maneras. Le dio la autoridad. Funda una iglesia y le da una autoridad. Vamos a escuchar cómo le da la autoridad. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. ¿Con quién está hablando? Con Pedro. Tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Primero, Cristo funda una iglesia. Ahora vamos a ver el papel de Pedro. Aquí viene el papel de Pedro. Ya fundó una iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. De aquí para adelante entra el papel de Pedro. Ponga cuidado. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Todavía no entra Pedro. Hasta ahora le está dando garantía. Fundo una iglesia que ni el diablo la podrá vencer. Si usted toma en serio esta palabra, quiere decir que la iglesia de Cristo, si esto es verdad, nunca dejó de existir. Ni el diablo la podrá vencer. La acaba de fundar y el diablo no la podrá vencer. Y el versículo 28 de Mateo, ¿usted qué dice ahí? Mateo 28, 20, lo dice de otra manera. Si aquí dice, yo fundé una iglesia, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, la funda, edificaré mi iglesia. Y luego dice, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Teológicamente, ¿qué significa? Que esa iglesia no la vence nadie. Pero que si no la vence nadie, es una iglesia que debe estar presente todos los tiempos y nunca dejó de existir. Y si dejó de existir en un tiempo, no es la de Cristo. Porque él dice en Juan 28, 20. ¿Qué digo? Juan, Mateo 28, 20. Y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Y escuche la promesa de Jesús. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Esa iglesia no es una iglesia que existió y dejó de existir en un tiempo. Porque Jesús dice, el diablo no la podrá vencer y yo estaré, le doy mi palabra, que yo estaré con ustedes todos, miren, todos los días a lo largo de la historia hasta el fin del mundo. No dice hasta que venga Constantino, como algunos dicen que Constantino es el que destruyó la iglesia, o hasta que venga Martín Lutero y funde los protestantes. Eso no lo dice. Dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, cuando Jesucristo funda esta iglesia y le dice, el diablo no la podrá vencer, ahora le da responsabilidad a Pedro en esa iglesia. Escúchenlo. Yo te daré Aquí está. ¿Con quién está hablando? Con Pedro. Dale. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. En esa iglesia que es terrena, hay alguien que tiene las llaves del reino de los cielos. ¿La tiene Jesús? Ciertamente. Pero se la da a Pedro. Entonces entra en acción la persona de Pedro dentro de la iglesia que Cristo fundó, que el diablo no podrá vencer y que él estará en ella hasta el fin del mundo. Entra en acción. A ti te doy las llaves del reino. Yo quiero estar en esa iglesia que tiene la llave del reino. ¿Y qué significa la llave del reino? Que si yo estoy en esa iglesia que fundó Jesucristo y que le dejó a Pedro las llaves del reino, eso significa teológicamente Jesucristo le garantiza a los que vivan en su iglesia la entrada al cielo. O si no, ¿para qué le da las llaves a Pedro del reino de los cielos?
Teológicamente significa la salvación para el creyente en Jesucristo está unida a la iglesia. Y la iglesia está unida a Pedro, porque le dice a Pedro, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Segundo, ¿por qué entra en acción Pedro? Porque Jesucristo le da poder. Escúchenlo. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Nadie puede negar que Pedro tiene poder. Y ese poder se lo delegó Jesucristo. Y si quieren pelear, peleen con Jesucristo, porque Él fue el que le delegó ese poder a Pedro. ¿Por qué? Porque Él quiso. Yo no estoy de acuerdo, de ese problema suyo. Pero la Biblia dice que Jesucristo le delegó a Pedro la autoridad. Lo que ates, atado quedará en el cielo. Lo que desates, desatado quedará en el cielo. Desde ahí viene la Iglesia Católica a la que ustedes y yo pertenecemos, y no ha dejado de existir ni un día en la historia del cristianismo, ni un día. Y entonces viene la pregunta: ¿y por qué los hermanos separados no existían en el año 1000, si era la Iglesia de Cristo? ¿Por qué no existían en el año 500, si era la Iglesia de Cristo? Y si Cristo dijo, nadie la podrá vencer, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y por qué yo tengo que estar en una iglesia que fundó Martín Lutero, Carlos Parán, Elena de White, José Smith, el que usted quiera, y no voy a estar en la iglesia que fundó Cristo y le dio el poder a Pedro, y a mí me consta en la Sagrada Escritura que le dijo, lo que ates quedará atado, lo que desate quedará desatado? ¿Por qué yo no puedo estar en esa iglesia? ¿Por qué me tengo que ir a otra iglesia? Si Jesucristo le dio esa autoridad a otra iglesia, ¿en qué capítulo, en qué versículo le dio autoridad a esa iglesia? O donde Jesucristo dijo, cada uno puede fundar su propia iglesia. Y eso es lo mismo. No hay un capítulo, no hay un versículo donde dice que usted puede fundar otra iglesia, o que Jesucristo dice eso es lo mismo. No lo existe. Y me alegra que usted lo sepa. Entonces, la explicación está aquí. La forma de actuar suyo, la forma de ser, a mí me fascina, me impacta, y déjeme decirle que me siento muy agradecido y muy a gusto con que usted esté aquí preguntando, porque veo que son preguntas de persona que quiere saber y que simplemente quiere escuchar la explicación. He ahí la explicación. Si tiene otra preguntita, me dice. Pero que sea un poquito corta. Ok, la Biblia fue construida por los católicos. ¿Por qué dejaron los demás libros afuera y no lo concluyeron todo? ¿Por qué? ¿Cuáles libros? Los otros libros que supuestamente que no los incluyeron en la Biblia. Ajá, hay unos libros que se llaman apócrifos, sí, que no fueron incluidos en la Biblia. ¿Por qué no fueron incluidos? Porque resulta que cuando la iglesia va a hacer la Biblia, nombra un grupo de personas que vayan a analizar cuáles son los libros que son auténticos, y que no son falseados o solamente con nombre de los apóstoles. Existía, cuando la iglesia, cuando está el cristianismo, existía lo que se llamaba la gnosis, creo que era, los gnósticos, pero no lo mismo de ahorita, eran de otra clase. Y resulta que ellos, para engañar a la gente, ponían, Jesucristo se casó con María Magdalena y tuvo más hijos. Y para que la gente le creyera, ponía el Evangelio según Santiago, por decir algo. Entonces, la iglesia dice, vamos a examinarlo. ¿Cuáles eran las condiciones de examinar? Varias. Una, que esa escritura estuviese en coherencia, en concordancia con la sagrada tradición.
porque resulta que en ese tiempo todavía no se mantenía la escritura como lo propio, sino era hablado. Era hablado. Entonces, eran pocos los que escribían. Entonces, según la tradición, vamos a analizar a ver si coincide. Segundo, vamos a ver si hay pruebas de que viene de ese apóstol. Tercero, y es la más pesada, los libros que eran inspirados por Dios, los cristianos lo tenían como palabra de Dios, lo leían en la misa. Entonces, ¿cuál era el criterio? En Roma se lee esta carta a los romanos, la carta que Pablo mandó a los romanos, ahí se leía. Entre los cristianos leían esa carta. En Tesalónica estaba la carta a los tesalonicenses, entonces ahí se leía esa. En Filipo estaba la carta a los filipenses. En Corinto, la carta a los corintios. En Éfeso, la carta a los efesios. Entonces, había cartas que se leían en la misa, en la liturgia. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Vamos a ver. ¿Qué carta se lee allá? La carta a los corintios. Se lee en la iglesia, ¿se ha leído a partir de cuándo? Desde siempre. Entonces, esta carta no la traemos, hay constancia. Ahora vamos a buscar dónde se leía la carta de Judas, el Evangelio de Judas. En ningún lado. El Evangelio de Santiago, nadie lo conoce. Los otros Apocalipsis, nadie lo conoce. Hechos del Apóstol, nadie lo conoce. En la liturgia, nadie lo lee. Entonces, ¿pero por qué nadie lo lee? Y vamos a investigar, y entonces descubre que era unos enemigos de la iglesia, que eran los gnósticos, que llegaban a atacar a la iglesia, y para atacarlo entonces metían cizaña, doctrina falsa. Entonces dice, esto no, y van quitando los libros apócrifos, y la iglesia dice, solamente hay constancia de esto y de esto, por eso se reciben esto y no se reciben los otros. Ok, gracias. Gracias.